Bienvenidos a esta nueva sesión en colaboración con Liga de Bolsa, aquí desde IEB, colaboración con Liga de Bolsa y con Investing.com, dos grandísimas referencias del mundo financiero, del mundo bursátil, del mundo económico al fin y al cabo. Estamos aquí, hoy tenemos la suerte de tener aquí con nosotros a Raúl Gómez. Raúl, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación, la verdad es que es un gusto. Muchas gracias a vosotros por invitarme, siempre es un placer venir aquí con vosotros. Y vamos además a ver un tema apasionante, ¿no? Lo hemos llamado Big Data, hemos hablado de inteligencia artificial, hemos hablado y vamos a hablar, ¿no?, de Machine Learning, ¿no? Y pues bueno, aquí de hecho en la mesa tenemos dos perfiles diferentes que tanto profesional como académicamente, curiosamente, nos dedicamos a lo mismo. Hemos visto unos proyectos en nuestra vida profesional bastante parecidos, combinamos la función profesional con la función académico-docente y bueno, el perfil más técnico, yo soy ingeniero, pues tenemos un perfil más de negocio, más económico-financiero por parte de Raúl, aunque Raúl la verdad es que sabe de todo, esto es importante resaltarlo. Y hoy vamos a ver un perfil como el perfil que está demandando el mercado en todo lo relativo al Big Data, a la inteligencia artificial, al Machine Learning y toda su aplicación al entorno empresarial. Vamos a hacer un poco hincapié en el entorno económico, vamos a hacer un poco hincapié también en el entorno de los mercados financieros. Estamos en IEB, estamos en colaboración con Liga de Bolsa y estamos en colaboración con Investing.com, que la verdad es que ha sido un gusto y siempre es un gusto trabajar con ellos como referencia económica. Y hoy tenemos aquí a Raúl Gómez, que además de ser profesor y en concreto pues de varias universidades, en concreto de esta casa, pues tenemos la suerte de tenerte aquí con nosotros, pues un poco como símbolo de nuestro perfil de profesor universitario y de grado y de posgrado que IEB persigue y que IEB intenta impulsar de cara a nuestros programas, ¿no?, que es combinar esa faceta teórica del mundo universitario, teórico, investigador, científico. Hay muchos estudios, los podéis buscar en redes sociales, podéis verlo incluso en muchos medios de comunicación, los estudios que se han realizado desde la dirección de Raúl en todo este entorno tecnológico. Hay mucho escrito y además mucho audiovisual, que he visto más de una entrevista, ¿no? Las tenéis a vuestra disposición en YouTube. Y luego también bueno, pues tenemos a Raúl, que además de ser un académico, un investigador, un estudioso y un docente de la materia, es un profesional de la materia. De hecho, nada menos que dos fintech has lanzado tú sí, mismo, ¿no? Dos proyectos y dos fintech. Pues bueno, esto es un poco lo importante, ¿no? No hablamos solo desde la teoría, hablamos desde la práctica. En este terreno, evidentemente, no podía ser de otra manera, porque el mundo de las tecnologías en pleno 2021 y en todo este entorno del Big Data se habla mucho desde el punto de vista teórico conceptual, pero yo creo que vamos a intentar bajarlo un poco a la tierra, ¿no? Pues nada, bienvenido Raúl, profesor universitario, investigador, docente, científico y además tanto emprendedor como profesional del mundo de las tecnologías, y a mí me gusta llamarlo, no sé si para que tú lo matices, a mí me gusta llamar del mundo de la tecnología aplicada al negocio, ¿no? Sí, bueno, en realidad las fintech no es más que eso, ¿no? Una fintech es una empresa de tecnología que da soluciones en el entorno financiero. Por lo tanto, no tendría sentido estas empresas si no intentasen aportar valor en los mercados financieros y en el mundo empresarial real. Que es un poco, la verdad es que da gusto encontrarse con profesionales y a la vez docentes y académicos como Raúl, porque efectivamente una cosa es la teoría y otra cosa es la puesta en marcha, ¿no? Y bueno, poner en marcha un negocio pues siempre tiene sus peculiaridades, pero bueno, también enseña, aprende, y es un poco lo que intentamos transmitir a través de estas sesiones. Bueno, yo voy a ir directamente, vamos a intentar que la sesión pues no dure más de 40-45 minutos hablando como mucho, y después vamos a abrir un turno de preguntas. Tenéis abierto el turno de preguntas en el canal de YouTube. Yo las iré después canalizando. Si veo que es muy relativo a la temática de ese momento, las iré canalizando a lo largo de la sesión, y si veo que se pueden hacer a posteriori, pues las organizaré a posteriori. Tenemos pues gente conectada de distintos países. Vemos que hay un club de inversión de México, saludos desde México, buenos días al club de inversión. Tenemos a Fernando Gutiérrez desde Venezuela, tenemos gente también de España. Ya va creciendo el número de usuarios conectados, no solo a través de aquí, sino a través también de nuestras redes sociales. Pues muchísimas gracias a todos
Muchas gracias también a Liga de Bolsa y Investing.com por la promoción y la comunicación de este evento. Pues voy con la primera pregunta, seguramente la primera pregunta más introductoria, ¿no? Big Data, inteligencia artificial, Machine Learning. En el entorno académico universitario siempre insistimos a nuestros alumnos en IEB, seguro que tú además lo haces muy bien, Raúl, en clase, siempre les insistimos en que los estudios son un medio, no son un fin, y hay que elegir estudios para saber después qué rol vas a desempeñar, qué valor vas a aportar en dónde, ¿no? No se trata de que a uno le guste estudiar neurocirugía. Uno, si estudia neurocirugía, tiene que ser porque quien le gusta ser neurocirujano después, no porque le gusta estudiar neurocirugía, ¿no? El entorno de la formación y de los estudios es un poco un camino, ¿no? Y mucha gente oye hablar de Big Data, oye hablar de inteligencia artificial, de Machine Learning, y se pregunta, ¿esto es un contenido, una ciencia, una asignatura, un máster, un curso, un programa incluso de grado para ingenieros? ¿Es para directivos? ¿Es para gestores? Bueno, la gente que se forma en esto, ¿qué es lo que aspira, ¿no? Que estás haciendo esto para convertirte en, no sé si tú tienes esa visión. Lo digo porque mucha gente nos viene, no, yo lo de Big Data no, que yo al final yo soy muy de letras, ¿no? Bueno, hay mucha gente que nos pregunta este tipo de cosas, ¿no? Hombre, yo creo que el Big Data ha venido para quedarse y ha venido para quedarse en distintos sectores. Entonces, el profesional típico del mundo del Big Data, pues nos solemos ir a la referencia del Data Science, ¿no? El científico de datos. ¿Qué es lo que ocurre? Que si tú te coges el manual de qué es un Data Science, podían quitar la palabra Data Science y poner Superman directamente, porque estamos pidiendo que una persona sepa matemáticas, y además no solo sepa matemáticas, sino con una profundidad estadística y analítica muy potente. Además de eso, que tenga capacidades técnicas, de tal manera que sea capaz de desarrollar sus propios algoritmos, que sea capaz de estructurar sus propias bases de datos, da igual que sea estructurado, desestructurado, etcétera. Pero no nos quedamos con eso, que a lo mejor eso sería el perfil del doble grado en matemáticas e informática, sino que encima le pedimos que sepa interpretar el negocio, para dar soluciones reales de negocio, y aún así que calcule los ROIs de la inversión en esa tecnología en negocio y que encima lo sepa contar. Hombre, pues si encontramos un profesional de ese perfil... Hay que ficharlo. Sí, pero a ver si lo pagas. Primero, va a ser muy difícil encontrarlo, y segundo, si lo encuentras, te va a costar un dineral. Entonces, ¿cuál es la idea? Por lo menos lo que yo estoy viendo en todos los proyectos Big Data es crear equipos multidisciplinares en los cuales, independientemente de que haya una figura que realice esa coordinación, pero que dentro del equipo cada uno se especialice en una labor. Ahí habrán ingenieros, como bien dices, que son necesarios en el contexto Big Data porque tienen que aportar pues, el hierro, la máquina y tienen que aportar esa tecnología que nos sustente el dato y que estructure el dato. Pero no es la parte única, ni siquiera yo creo que la más importante. Desde mi punto de vista, la parte más importante en el Big Data es la del conocimiento de negocio, la que crea valor. Porque ¿para qué quieres tú un Data Lake y para qué quieres un sistema Big Data? Para crear valor. Ahí, a mí me gusta en mis clases hacer referencia a una conversación que tuve ya hace muchos años con el CTO de la banca mayorista BBVA. Pues estoy hablando del año 2015-16, cuando yo era director general de una empresa de tecnología, de Big Data. Y me acuerdo que decía, bueno, yo estoy invirtiendo en proyectos de Big Data, tengo un Data Lake, el Data Lake lo tengo ahí lleno de datos, aunque no dijo datos, dijo otra palabra un poco más soez, y dijo, ¿y ahora qué hago con todos esos datos? O sea, habían empezado el proyecto al revés y se dan cuenta de que no, el Big Data no es tener muchos datos, acumularlos ahí y a ver qué hago, es voy a ver qué es lo que me duele a mí en negocio, voy a ver cuál es mi oportunidad de negocio, voy a crear mi pregunta de valor y a partir de ahí construyo todo el proyecto. Y la idea de esa pregunta de valor, lo normal es que se le ocurra a la persona que está gestionando negocio, que en nuestro contexto en IEB, pues que está trabajando en los mercados financieros, que está trabajando en el mundo financiero y el que identifica las necesidades que tiene en su día a día y que plantea el Big Data como una posible solución para resolver esas necesidades. Correcto, yo creo que, vamos, es importantísimo, ¿no? Hemos insistido muchas veces en otras sesiones, desde aquí yo creo que como formadores prácticos y formadores sobre todo orientados al empleo y a la profesión, ¿no? Siempre insistimos en que la información es útil, hay que tomar las decisiones en base a datos y en base a información y sobre todo tener mucha información es útil si la utilizamos. Lo digo porque hay libros gordos, gordísimos, llenos de datos que dices, ya he estudiado todo el mercado y ahora qué, pues ahora voy a bajar los precios.
que tiene que ver eso. Y bueno, yo he hecho el estudio, he hecho un estudio fenomenal con una gran consultora, ¿no? Es más importante, como muy bien has dicho, Raúl, no solo el tener todos esos datos, que gracias a Dios ahora mismo tenemos tecnología para poder trabajarlos, sino que además lo que tenemos que aprovechar es todos esos datos para tomar decisiones, ¿no? Aquí, en los profesionales de los mercados, yo creo que la información en general, ¿no? Ha sido algo que, bueno, que técnicamente siempre se ha dado por sentado que es útil, ¿no? De hecho, de los perfiles que inician su carrera en el entorno de los mercados financieros, siempre en muchas empresas se han incluso autodenominado analistas, ¿no? Yo soy analista de primer año. ¿Por qué? Porque, bueno, analizar el dato era una cosa que el entorno de los mercados financieros es algo que se da por supuesto que es útil, ¿no? Pero yo lo que me encuentro, y quería un poco contrastarlo contigo, ¿no? Que nos des un poco tu punto de vista, y además he leído y he visto cosas escritas y dichas por ti que me han generado, la verdad me han encantado verlos y oírlos, ¿no? Que es analizar datos, analizar información, analizar resultados o analizar algo más. Porque analizar, por ejemplo, cuál ha sido la tendencia de un valor en bolsa es útil, pero hay otras cosas, por ejemplo, las tendencias, las emociones incluso, ¿no? Esto con el Big Data, con la tecnología del Big Data, del Machine Learning, bueno, he oído incluso por ahí en alguna entrevista que te hacían, ¿no? Que lo profundizaremos después, que gane España un partido, no sé, todas estas cosas se miden. Sí, efectivamente, pero se llevan observando desde hace muchos años. Lo que pasa es que gracias al Big Data ahora tenemos herramientas para medirlas, que antes presuponíamos que estaban ahí, que estaban en el mercado, pero ahora las podemos medir. El cerebro de las personas no está preparado para invertir en bolsa, está preparado para sobrevivir en la naturaleza. O sea, nuestros antepasados pues estaban corriendo detrás de los depredadores en la selva y el cerebro no ha cambiado mucho. Entonces, los mecanismos cerebrales que acciona el cerebro en la toma de decisiones pues son un equilibrio entre un sistema de recompensa y un sistema de aversión a la pérdida, un sistema de miedo. En todas las decisiones de inversión hay miedo a perder tu dinero, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que ese miedo en algunos contextos se activa de una forma más fuerte o menos fuerte. Si tú estás en un contexto de optimismo, de alegría, pues normalmente eres más optimista y eres un poquito más tolerante al riesgo. Y no se activa esa parte del cerebro que está asociada al cerebro reptiliano, al que está asociada a la supervivencia del ser humano, pues esa se activa con menos fuerza, ¿no? Entonces ese balanceo en épocas de optimismo pues suele decantarse hacia decisiones más arriesgadas. Y al revés ocurre en épocas más, pues, de más tristeza, pesimismo, etcétera. ¿Y eso se ha observado? Pues se ha observado con muchísimos factores, se ha observado con los resultados deportivos. Nosotros tenemos artículos que hemos calculado estadísticas de después de un partido de la selección española de fútbol, bueno, selección española, después de un partido analizamos las selecciones que habían sido campeonas del mundo. Pues si la selección ganaba, pues la rentabilidad esperada era positiva superior a la media, y si perdía era negativa inferior a la media. ¿Y esa qué es debido? Pues que hay un sentimiento de optimismo general dentro de los inversores que operan un determinado índice, que hace que haya un mayor apetito por la inversión, una mayor tolerancia al riesgo, y que, bueno, y que se observe ese sesgo. Pero bueno, los resultados deportivos es uno. En las vacaciones, el dicho el Same May and Go Away, el efecto Halloween, pues eso está condicionado con las vacaciones. Pues las vacaciones afectan a nuestro estado de ánimo y nuestro estado de ánimo afecta al mercado. Pero bueno, incluso nosotros hemos observado artículos publicados, y no en cualquier periodicucho, en el Journal of Finance, que identifican patrones relacionados con la luna y con las fases lunares. En la medida que la luna afecta a nuestro patrón hormonal, nuestro patrón hormonal afecta a nuestra sensibilidad, tolerancia, aversión al riesgo, pues también afecta a los mercados. Entonces sí, efectivamente, yo creo que queda demostrado desde muchas perspectivas que hay distintos factores que afectan al sentimiento del inversor y que el sentimiento del inversor afecta a los mercados, y ahora gracias al Big Data tenemos herramientas para medirlo. ¿Cómo se medía antes el sentimiento del inversor? Pues se utilizaban encuestas, pero claro, para cuando te llegaba la encuesta, compilabas, la procesabas y tal, ya vete tú a saber el sentimiento que quedaba. Se utilizaban también las publicaciones de beneficios y el payout, pero claro, ya hablamos a trimestre vencido, pero sí que es verdad que las redes sociales, el Big Data, pues nos permiten tener esa métrica del sentimiento prácticamente en tiempo real. Y ahí es donde podemos agarrarnos a esa herramienta para generar señales de inversión y generar una analítica diferente a la que se lleva utilizando hasta ahora.
en este caso basada en el sentimiento del inversor.